¿Qué tal amigos? Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de estas charlas con el licenciado Telesforo Ávila. Y pues bueno, antes que nada desearles que estén pasando un feliz Día del Amor y la Amistad en este 14 de febrero del año 2024. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que pues de una u otra manera nadie quisiéramos estar en esa situación ante un finiquito o una liquidación. Le llamo así finiquito liquidación porque así es como se ha venido manejando coloquialmente, aunque sabemos que ya para efectos laborales pues ha ido cambiando la terminología. Podemos decir que hoy en día se llaman liquidaciones, ¿verdad? Así se llaman liquidaciones e indemnizaciones. Entonces eso en los términos laborales. Sin embargo, bueno, pues a lo que hemos estado acostumbrados, que un finiquito pues es esas partes proporcionales que se les tienen que entregar a los trabajadores cuando se les rescinde su contrato. Llámele el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones y algunos otros pagos. Y lo que era la liquidación pues eran los 3 meses de salario, 20 días por año y 12 días por año, entre otros conceptos también. Entonces ahorita lo vamos a ir comentando. Antes que nada, bueno, pues les doy la bienvenida a todas aquellas personas que en este momento se están conectando. Como siempre les invito a que compartan esta transmisión en vivo. Les pido ese favor enorme, que vayan preparando sus preguntas, y bueno, pues también ahí confírmenme si el audio es perfecto para yo seguir o subirle un poquito, bajarle, pero bueno, ya hemos hecho pues de una u otra manera varias charlas y afortunadamente todo ha salido bien. Esta transmisión que se está haciendo en vivo totalmente en TikTok se graba y posteriormente se sube a las demás redes sociales, por en caso de que ustedes quisieran volverlo a repasar o les haya llamado la atención algún punto importante. Bien, y bueno, pues como siempre me doy a la tarea de tenerles por ahí un poquito de fundamentación. Para mí es bien importante los fundamentos, la teoría, las bases, ¿verdad? Y como siempre lo he hecho desde el punto de vista de la Constitución política. Acuérdense que aquí todo lo laboral tiene que ver con la Constitución política. Bueno, casi todo, algunas cuestiones, no directamente, pero sí en la mayoría de los casos tiene que ver con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar por ahí, además de presentarles un pequeño caso práctico o un caso práctico completo de lo que es el cálculo de una indemnización y de una liquidación. Bien, por ahí les voy a compartir mi pantalla como siempre para hablar primero las bases de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante porque a final de cuentas hubo reformas importantes laborales en el año 2012. Fíjense, en el año 2012 entraron reformas importantes. Esto en un diario oficial de la Federación del 30 de noviembre del año 2012, con entrada en vigor el 1 de diciembre del 2012. Pero también otra de las reformas importantes que tiene que ver con este tema es precisamente la que se dio en la Constitución política un 24 de febrero, como ahí lo ven en su pantalla, un 24 de febrero del año 2017. ¿A qué se refiere esta reforma del 24 de febrero del 2017? A que se cambia el sistema de justicia laboral, ¿verdad? Se cambia el sistema de justicia, impartición de justicia laboral, que es donde ya entran los centros de conciliación y los centros federales de conciliación. Entonces este tema tiene que ver parte de ello, pero digo, no vamos a hablar de un curso, simplemente es decirles, ¿saben qué? Hoy en día, si ustedes van a promover una demanda laboral, tendrá que ser ante un centro local de conciliación y arbitraje, o en su caso, en algunos casos, como es el acoso, el hostigamiento y todo eso, en los centros federales de conciliación y arbitraje. Bueno, entonces para ello, si se dan cuenta, aquí desde este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, en su fracción 20, 21 y 22, regula toda esta parte. Digo, acá habla de otros temas como las huelgas, los paros, etcétera. Pero fíjense aquí lo importante que es que las resoluciones de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales, lo que yo les comentaba. Todo lo tienen que atender los tribunales laborales, quien serán integrados estos tribunales por lo que se designe de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y las sentencias y las resoluciones que emitan estos tribunales deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. La verdad que este es un tema muy bonito, muy interesante, pero que realmente hay que hacerlo valer. Precisamente por eso les doy las bases a ustedes, para que en un momento el abogado, ¿verdad?, el abogado defensor, o ustedes en su caso, tengan el conocimiento de que los tribunales laborales están obligados a cumplir con estos principios en sus sentencias o en sus resoluciones, ¿verdad? Y luego también nos va diciendo este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que antes de acudir a los tribunales es importante que los trabajadores y los patrones lleguen a un acuerdo conciliatorio. O sea, es importante que antes de irse al pleito, primero dialoguen, pues ahora sí que acuerden, ¿verdad? Dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y bueno, pues esto es prácticamente lo que está tratando de prever la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así, bueno, pues vienen todo lo que es parte de los principios del procedimiento. En este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, también dice: si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir las resoluciones que emitan los tribunales, se dará por terminado el contrato. O sea, así de sencillo. Y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses del salario, además de la responsabilidad que resulte en el conflicto. ¿Se acordarán ustedes que en varias ocasiones se hablan de 3 meses de salario, 3 meses de salario? Cuando yo hablo de esos 3 meses de salario, que ahorita lo vamos a ver ya con números, estamos hablando de los 3 meses constitucionales. Eso es un concepto indemnizatorio, pero que proviene de la Constitución Política, independientemente de que se marca en la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, pero tiene que emanar. Esto de los 3 meses viene la Ley Federal del Trabajo, pero ¿qué creen? Emana de esta Constitución. Por eso es cuando muchas veces se va uno a un pleito, ¿verdad?, laboral, pues exige uno esos 3 meses, porque es un derecho constitucional. Asimismo, y por último, en este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula que el patrono que despida a un obrero sin una causa justificada, o por haber ingresado a ese trabajador a una asociación o sindicato, o sea, si tú le vas a rescindir su contrato por algún motivo de estos, en automático también el trabajador tendrá el derecho ahí a que se le indemnice con 3 meses de salario, o que se le reinstale, ¿verdad?, o una otra. Él puede elegir lo que más le convenga, ¿sí? E independientemente, también aquí dice, igualmente tiene esta obligación el patrón de indemnizar al trabajador cuando se retire de un servicio por falta de probidad, todo lo que es las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, que regula la Ley Federal del Trabajo. Bien, entonces, como se darán cuenta, termino con este fundamento de la Constitución Política, donde es claro que los conflictos laborales tendrán que resolverse por los tribunales, y en su caso de que no se llegue a un acuerdo, entonces procederá lo que es esta indemnización, ¿verdad? Indemnización de los 3 meses de salario. Bien, por otra parte, bueno, pues vuelvo a invitarles, por favor, les invito a que compartan ahí en su pantalla, les permite compartir esta transmisión, live en vivo, ¿verdad? De una u otra manera yo me he ido familiarizando pues con esta herramienta, ¿verdad?, que es muy muy útil. La verdad que pues a mí me da mucho gusto en que hoy, con esta tecnología tan maravillosa, sea muy fácil poder transmitir, compartir conocimientos con ustedes. Entonces, pues por ahí les invito, vayan compartiendo el like para que tengamos más preguntas por parte de más personas que les puede interesar este tema de finiquitos y liquidaciones. Uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno, ¿verdad?, como trabajador, o si eres patrón, qué es lo que tienes que saber, qué es lo que tienes que cuidar para que no caigas en una multa, en una infracción en términos laborales, ¿no? Las demandas, la verdad, por supuesto que siempre van a tener como consecuencia desgastes, pérdida de tiempo, dinero, etcétera. Entonces, lo que hay que es prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir todo esto? Pues cuando se tiene una relación laboral sana, un trato al trabajador correcto, y así sucesivamente. O sea, sí es importante, ¿verdad?, que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, que se tenga la dignidad, respetarles la dignidad de los trabajadores.
Y fíjense que utilizo mucho yo esa palabra porque cuando hablamos de dignidad es ser merecedor de algo. Entonces pónganse ustedes en el lugar de un trabajador, ¿verdad? Pónganse la cachucha del trabajador. ¿Qué es lo que queremos realmente cuando nosotros nos entregamos a la empresa, a la prestación de los servicios, de lo que nosotros nos gusta hacer, ¿verdad? O de lo que nos ponen a hacer, ¿sí? Hasta cierto punto creo que lo que más merecemos es que nos dirijan, que nos integren, que nos formen, que nos tomen en cuenta parte de la empresa, ¿verdad? Que nos escuchen. Todo eso es bien importante, que son los derechos que marca la ley federal del trabajo, la dignidad, ¿verdad? Entonces, es ser merecedor de lo que mínimo tú te mereces en un empleo. El respeto, el trato, el pago de tu salario puntual, ¿verdad? Respetar tus derechos, tus horas de entrada, de salida, tu privacidad, todo eso se debe cuidar en un trabajo. Por supuesto que muchas empresas no lo cuidan y por eso vienen los conflictos, porque realmente no quieren aceptar lo que marca la ley federal del trabajo como una prevención, ¿sale? Entonces, les voy ahora a mostrar en pantalla lo que es la ley federal del trabajo, ¿verdad? En la ley federal del trabajo, principalmente en este artículo 50 viene lo que es o se regula lo que es las indemnizaciones laborales, ¿verdad? Las indemnizaciones que son aquellos montos que tienen que pagar los patrones en un dado momento cuando hayan caído en una causal de las que marca la ley federal del trabajo como responsabilidad de pago, ¿sale? Entonces, en la ley federal del trabajo, en los artículos 42, ejemplo de esta misma ley federal del trabajo, habla de las causas de suspensión de las relaciones laborales. Ahí estamos hablando que nada más se inhabilita la prestación del servicio, se suspende la prestación del servicio, pero subsiste la relación laboral, o sea, no se termina la relación laboral, como es el caso de los demás artículos, ¿verdad? Que ahorita vamos a comentarles así rápidamente, pero se suspende la relación laboral en términos del artículo 42, sin responsabilidad del patrón de pagar un salario y sin responsabilidad del trabajador de prestar un servicio. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ejemplo que un trabajador lo agarra el alcoholímetro, ¿sale? Es una causa de suspensión de la relación laboral. Él tiene que pagar esa condena, ¿verdad? Si es que lo determina que trae el grado superior alcohólico, ¿verdad? De 5 puntos y fracción. No me acuerdo ahorita, pero bueno, viene la ley federal del trabajo, esto de los grados de alcohol. Entonces, si a ese trabajador lo detienen en el alcoholímetro y se lo llevan al torito, esa es una causa de suspensión de la relación laboral, sin responsabilidad del patrón de pagar un salario y sin responsabilidad, obvio, del trabajador porque está detenido de prestar un servicio, por el tiempo que justifique el documento que le van a entregar al torito al trabajador, porque ese documento él tendrá que exhibirlo para poder comprobar su ausentismo en el trabajo. Fíjense qué interesante y qué bonito está toda esa parte del cumplimiento de la ley, ¿sí? Porque estamos hablando de una situación laboral, no es una situación, es una sanción administrativa, llámenle como quieran, pero a final de cuentas puede haber otro tipo de sanciones en donde, o de situaciones de causales de suspensión, la enfermedad contagiosa del trabajador, por supuesto, también suspende la relación laboral sin responsabilidad del patrón de pagar un salario y sin responsabilidad del trabajador de prestar un servicio. Pero esas son las causas de suspensión. Ahora, las causas de rescisión son las que marca el artículo 47 en la Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad para el patrón, y en el 51 las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Es decir, una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón y en un dado momento tener que pagar nada más solamente el finiquito. Ejemplo, el trabajador llega en estado de embriaguez y comete ilícitos y comete atropellos, etcétera, etcétera. El patrón puede rescindirle el contrato, ¿verdad? Sin responsabilidad para él, ¿sí? El engaño por parte del trabajador, todo esto viene en el artículo 47 de las fracciones 1 en adelante, ¿sí? De la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todas esas causales que provocan una rescisión, una terminación de la relación laboral, pues son sin responsabilidad para el patrón, porque están bien marcadas en la ley, ¿sí? Cuando ese trabajador comete ilícitos, ya sea un robo, ya sea un pleito, ¿verdad? El engaño, la falta de probidad o honradez, todas esas causales, más de 3 faltas en un periodo de 30 días,
todas esas causales son sin responsabilidad para el patrón de pagar una indemnización, simplemente va a proceder a pagar lo que es el finiquito, el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ¿verdad? Hasta ahí creo que no hay ningún problema, no hay duda, porque sí lo marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde va a estar el problema? Cuando hay una causal de rescisión en términos del artículo 47, cuando el trabajador se inconforma por el maltrato del patrón, porque le engañó el patrón en el monto del pago de su salario, etcétera, etcétera. Ahí vienen todas las causales de rescisión. Nada más se los voy aquí a mostrar rapidísimo. Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? En donde vienen estas, si se dan cuenta, 15 causales de rescisión sin responsabilidad. Bueno, estas son el 47. Perdón, dijimos el 51, ¿sí? El 51. Aquí tenemos el 48, ¿sí? ¿En qué caso se le exime al patrón de la responsabilidad de reinstalarlo? Y luego viene aquí en el artículo 51, causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Entonces, el engaño por parte del patrón, incurrir el patrón o sus familiares o cualquiera dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, ¿verdad? Incurrir el patrón dentro o fuera del servicio en actos que si son ¿cómo se llama? Pues si son de hostigamiento y acoso sexual, o sea, todo eso hoy en día está penado totalmente cuando se llega a dar esto en una empresa o si lo permite incluso el patrón. Cuando reduce el patrón el salario del trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos, ¿verdad? Y así si se dan cuenta, que incluso exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. O sea, esto es bien importante, y las análogas establecidas en las fracciones de igual manera graves, que traigan consecuencias semejantes. Entonces, acuérdense, esto se vino a modificar desde el 30 de noviembre del 2012, ¿sí? O sea, por eso les decía, con entrada en vigor el 1 de diciembre del 2012. Todas estas causales que llegara a cometer el patrón, ¿verdad? En automático el trabajador procede a demandarlo, ¿verdad? Procede a demandarlo, y aquí es cuando ya viene la aplicación del artículo, previamente el 49 o en su caso el 50, porque fíjense, el 49 dice: la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a una persona trabajadora. O sea, es obvio que si lo va a reinstalar es porque ya hubo una demanda, porque ya hubo una separación por parte del trabajador. Dice, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen en el artículo 50 los casos siguientes, ¿sí? Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, si se comprueba ante el tribunal por razón del trabajo que desempeña, ¿verdad?, esté en contacto directo, ¿no? O sea, cuando hay un contacto directo entre patrón y trabajador y ya no se llevan, pues en automático también se le exime al patrón de rescindirle el contrato. Caso de trabajadores de confianza, trabajadores del hogar y de trabajadores eventuales. Entonces esos casos le permiten al patrón, se le exime de reinstalar, decir, ¿sabes qué? No lo reinstales, vete directamente a la indemnización, en los términos legales que establece el artículo 50. Y el artículo 50, bueno, pues ya me dice, esas indemnizaciones, ¿verdad? Si la relación de trabajo fue menor contratada, menor un año, o sea, yo contrato a un trabajador de manera eventual, ¿verdad? Por 6 meses, y a los 2 meses o 3 meses le digo, no, ¿sabes qué? Ya no me sirves. Pues ese tiene una pena, hay que pagarle una indemnización proporcional al tiempo laboral, 50% del tiempo laborado, más los 3 meses de salario, ¿verdad? También, si el contrato es por 4 años y resulta que al año y medio le digo, ¿sabes qué? No, pues la verdad ya no necesito de tus servicios. En ese momento también viene una sanción para el patrón por no cumplir el contrato eventual o el contrato por tiempo determinado. Y ya en los demás casos por contratos de tiempo indeterminado ya vienen la sanción de los 3 meses de salario, de los 20 días por año y de la prima de antigüedad. Todo esto nos lo dice el artículo 50, ¿verdad? Aquí en sus fracciones 1, 2 y 3, porque aquí nos dice, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, o sea, el 50% de los salarios, los 20 días por año y los 3 meses de salario, ¿sí? Se deberán pagar lo que son los salarios vencidos, intereses en términos del artículo 48. Pero adicionalmente déjenme decirles que el artículo 162 de la misma ley es el que regula
¿verdad? Es el que regula la famosa prima de antigüedad. La prima de antigüedad se paga en todos los casos, menos cuando el trabajador renuncia voluntariamente y tiene menos de 15 años laborando, cuando el trabajador vence su contrato temporal, ¿verdad? Eventual, en ese momento también no tiene derecho a la prima de antigüedad. Son los dos casos en que no tendría derecho a la prima de antigüedad el trabajador. En todos los demás casos tiene derecho, en términos del artículo 162, ¿verdad? Y de estos artículos 485 y 486 a pagarse una prima de antigüedad con el tope de hasta 2 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, o incluso del área geográfica del contribuyente, ¿sale? Entonces, pues esto vamos a verlo ya en números. Les voy a poner por aquí un caso, ¿verdad? Un caso de la indemnización y liquidación para este año 2024 en un aumento que procedería para un trabajador que ha sido despedido injustificadamente por parte del patrón, y siempre y cuando que el patrón se niegue a la reinstalación. Así, por eso era importante que leyéramos ese artículo 48, 49 y 50. Hay una demanda por parte del trabajador, se le condena al patrón a que lo reinstale o a que lo indemnice. En el momento en que el patrón dice no me interesa reinstalarlo, no acepto la reinstalación, en ese momento nace esta obligación completa de indemnizarle y liquidarle al trabajador. Ejemplo, una persona que entró en el año 2008, el 11 de febrero del año 2008, ¿verdad? Y se le va a dar de baja, se le rescinde su contrato ilegalmente, indebidamente, ¿verdad? O se le va a tener que liquidar e indemnizar, como lo dijimos, el día 23 de agosto. Lo estoy haciendo con esta fecha para que en un momento nos sirva más adelante este video, ¿sale? El trabajador tiene un salario, una cuota diaria de 450 pesos. Cuota diaria vigente en el momento en que se le está rescindiendo su contrato de manera indebida. 450 pesos diarios. Esos 450 pesos diarios se le tiene que agregar mínimo la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de la prima vacacional. Eso es lo mínimo que se le debe agregar a su cuota diaria para que nos dé lo que es el salario diario integrado, que es lo que devenga día con día. Entre otros conceptos que sean permanentes y que no estén condicionados. Ejemplo, si tú le das vales de despensa al trabajador, pero están condicionados a que si falta no se los das, etcétera, en automático el monto diario del vale de despensa tendrás que sumarlo aquí, ¿sí? Y cualquier otra prestación, fondo de ahorro, ayuda para lentes, etcétera, todas las prestaciones de previsión social que le des que estén condicionadas en automático para efectos indemnizatorios tendrán que sumarse. Bueno, hasta el automóvil en la parte proporcional diaria de la depreciación tendrá que sumarse aquí cuando esté condicionado y no se considera una herramienta de trabajo. Ahí sí hay que ponerse bien abusados. Por eso ese es otro tema de las prestaciones de los trabajadores, para que en un aumento no integren el salario para efectos indemnizatorios. Obvio que aquí pues definitivamente no entran las horas extras, no entra la PTU, hay varios derechos, ¿verdad?, que reciben los trabajadores que no integran el salario base de cotización. Cabe mencionar que si el trabajador recibe comisiones, las comisiones son salario y las comisiones sí forman parte del salario diario integrado, ¿sale? Entonces esto lo aclaro porque digo, no puedo poner todos los casos de los diferentes tipos de trabajadores por jornada de trabajo, por obra determinada, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a final de cuentas, sí es importante, ¿verdad? Es importante que a final de cuentas sí tengamos ahí presente esto de las prestaciones. Perdón, pequeña distracción. Entonces, ya una vez que tenemos estos datos necesarios, la fecha en que inició la prestación de servicios el trabajador, la fecha en que inició la prestación y la fecha en que dejó de prestar su servicio el trabajador, su cuota diaria, las prestaciones legales que sirven para integrar, bueno, pues con eso y el salario mínimo general, ya sea del área geográfica donde esté el trabajador, de la zona libre de la frontera norte o del resto del país, como es este caso de la Ciudad de México, que es de 248.93. ¿Sí? Si fuera de la zona libre de la frontera norte,
acuérdense que el salario es de 374.89. Ese sería el salario mínimo en un momento para esas personas que están en esas entidades o municipios. Tendrían que considerarse ese salario para efecto del tope de la prima de antigüedad. Bien, ahora bien, entonces, por otra parte, hay que determinar cuántos años cumplidos lleva el trabajador, pero sobre todo cuántos días han transcurrido desde que ingresó, o sea, desde que ingresó hasta que se va a dar de baja, ¿sale? Olvídense esto del seguro social, esto es laboral, esto es 100% laboral. Aquí no voy a hablar del seguro social, del aviso de alta, del aviso, no, todo es laboral. ¿Cuándo inició la prestación de servicios? Independientemente de la fecha del aviso en el IMSS, de la fecha de baja del IMSS, ¿verdad? Del aviso del IMSS, esos movimientos afiliatorios no los tomen en cuenta. Aquí es cuándo laboralmente inició la prestación de sus servicios y cuándo dejó de prestarlos. Aquí en este caso el trabajador tiene más de 16 años, o sea, es decir, 6.039 días transcurridos entre la fecha de alta y la fecha en que se le va a liquidar. Días de aguinaldo, en este caso del 1 de enero al día 23 de agosto, 236 días, y días de vacaciones que se le adeudan, que en este caso es del 11 de febrero del 2024, a la fecha del 11 de febrero del 2024 al 23 de agosto del 2024, para que vayamos siguiendo una secuencia. Las vacaciones se calculan, como se entiende que el 11 de febrero del 2024 él tomó sus vacaciones que le correspondían a ese día, pues ya nada más se le deben del 11 de febrero al 23 de agosto. Ahora bien, entonces aquí tenemos qué es lo que marca el artículo 50, ¿sí? Regula perfectamente que son, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, ahorita les voy a poner nada más un ejemplo por tiempo determinado, o sea, eventuales. Dice, son 3 meses de salario. 3 meses de salario es con el salario diario integrado, ¿verdad? Son 20 días por año. Los 3 meses de salario, si se dan cuenta, nos dan 3 meses de salario, nos dan 42.879. Ahora, 20 días por año. Entonces aquí se multiplica el salario diario integrado por 20 días, nos da el importe anual. Entre 365 días del año, ¿verdad? Nos va a dar lo que es el importe diario. Eso multiplicado por los días transcurridos nos da la parte proporcional de la indemnización legal que marca la ley al trabajo de 20 días por año, proporcionales a todo el tiempo que prestó sus servicios, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la prima de antigüedad son 12 días por año de su salario diario integrado, considerando que si este salario diario integrado rebasa 2 veces el salario, este salario, ¿verdad? Por 2, ¿sí? En este caso son 497. Ese es el tope máximo del salario base para la prima de antigüedad. En este caso no lo rebasa. 476 para 400 no lo rebasa, entonces su prima de antigüedad procede con el salario diario integrado y lo mismo se multiplica por 12 para determinar la parte anual. El importe anual dividido entre 365 nos da el importe diario por los días transcurridos. Este es el monto de la prima de antigüedad, ¿verdad? De 12 días por año por esos 16 años, ¿sí? Este monto, como ese monto es el equivalente a esos más de 16 años que él laboró. Entonces en este caso serían 295,000. Y por último se calcula la parte proporcional del aguinaldo, de las vacaciones y de la prima vacacional con las fórmulas que vienen ahí, ¿verdad? Proporcionales a los días trabajados, que se dan cuenta es un monto mínimo. De tal manera que al trabajador le va a corresponder un importe de 307,000. No es mucho, imagínense para 16 años ganando 12,000 pesos mensuales, que de momento te digan, oye, ya trabajaste 16 años y hoy te digan, son 307,000. La verdad no es mucho dinero el que te correspondería y eso es lo que deberían evaluar los patrones, ¿verdad? Cuando se trata de indemnizar a un trabajador que de una manera legal o ilegalmente o injustificadamente le tenga que corresponder, pues hay que tomar como base esto. Aún así, si el trabajador renuncia voluntariamente, creo que hay que hacer un cálculo completo, así como yo lo hago, para como patrón hacer una evaluación y decir, bueno, pues en compensación de todo tu apoyo, la entrega de la camiseta, etcétera, hoy te quiero compensar, ayudar, dándote una cantidad para que te retires, para que te pensiones, etcétera, etcétera. Bien, mis queridos amigos, bueno, pues cuestiones de tiempo, ya saben, siempre trato de hacerlo lo más corto esta parte, ¿verdad? Y bueno, pues aquí les invito, ¿verdad? A que pues me empiecen a hacer sus preguntas
Vamos a ver por aquí, ya tenemos algunas, ¿verdad? Tengo aquí mi pantalla. Y bueno, les invito nuevamente, compartan por favor, ahí me doy cuenta quién me ayuda, ¿verdad? A compartir este live, tiene esa flechita como curva, ¿sí? Para que lo compartan, también para que se suscriban ahí a mis canales de Facebook, de YouTube, también, les voy a agradecer mucho. Y bueno, por aquí, José Miranda nos manda saludos. José Miranda, muchos saludos también para ti, un abrazo. Por aquí me dice Alfredo, ¿verdad? Alfredo López me pregunta, dice, licenciado, ¿dónde aplica los 45 días de indemnización y dónde aplica los 3 meses y los 20 días? Sí, 45 días, eso no existe en la ley del trabajo, ¿verdad? Son 3 meses de salario, que son los 90 días, que eso, bueno, pues ya ahorita lo están viendo en ese caso práctico. Los 90 días prácticamente se tienen que pagar cuando el patrón despide injustificadamente a un trabajador o cuando el trabajador renuncia justificadamente al trabajo por las causales que marca el artículo 51. Entonces, ya lo vimos, ahí están los fundamentos, artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley Federal del Trabajo. Hay otro artículo que es el artículo 54, que habla de las causales, 53, perdón, que habla de las causales de terminación de la relación laboral. Ahí, pues obvio que no proceden los 90 días tampoco, proceden otros montos, porque acuérdense que cuando un trabajador fallece, en ese momento se termina la relación laboral. Cuando un patrón fallece, siendo persona física, termina la relación laboral, termina, no es rescindir, es terminación. Entonces hay causas de suspensión, causas de rescisión y causas de terminación. El tema es muy amplio, por ahí tenemos un video en donde les hablé también de todo ese tipo de causales, ¿verdad? Y entonces, bueno, Alfredo, bueno, pues ya te estoy contestando, ¿verdad? Que la indemnización, ¿en qué casos va a proceder? Los 20 días por año proceden solamente en un solo supuesto. Alfredo, muy buena tu pregunta. Los 20 días por año solamente van a proceder en un solo supuesto. Cuando el trabajador, y anótenlo o memorícenselo, cuando el trabajador demanda al patrón y la autoridad, o sea, esos tribunales o esas juntas locales de conciliación y arbitraje, ¿sí? O esos tribunales federales, condenan al patrón a la reinstalación del trabajador. Y el patrón se niega a reinstalarlo. En ese momento se activan los 20 días por año. Es el único caso, pero se tiene que dar textualmente así, ¿sí? El trabajador demanda al patrón. Los tribunales condenan al patrón a que reinstale al trabajador porque no hay causa justificada para despedirlo. Y en ese momento, si el patrón renuncia a la reinstalación o no acepta la reinstalación, ¡pum!, se activa en ese momento la indemnización de 20 días por año, tal como se les mostré en el cálculo. Y los 12 días por año de prima de antigüedad procede en todos los casos. Fíjense, es diferente al otro que nada más es en un solo caso. Este procede en todos los casos menos en 2, ¿sí? Cuando el trabajador renuncia y tiene una antigüedad menor de 15 años, no procede la prima de antigüedad. Cuando el contrato de trabajo de manera temporal o eventual termina, no procede la prima de antigüedad. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una trabajadora que está en estado de maternidad y se va a ir de incapacidad por sus 84 días que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y la misma Ley Federal del Trabajo, o sea, 42 días antes del parto y 42 días después del parto, obvio que si yo contrato a una persona que sustituya temporalmente a esa trabajadora que se va en estado de incapacidad, ¿verdad?, por maternidad, en ese sentido, la persona que yo contrate por esos 84 o 90 días, le hago un contrato eventual, ¿sí? Obvio que ya pasan los 84, los 90, los días que la haya contratado yo de manera eventual. En ese momento, pues no me queda más que finiquitarle la parte proporcional de su aguinaldo, de sus vacaciones y de su prima vacacional y darle las gracias. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo así lo requería.
temporalmente cubrir un puesto, ¿verdad? Sustituir temporalmente un puesto. Entonces, ese es un ejemplo que le estoy poniendo, más vale ejemplos así sencillos para que eso los lleven a cualquier ejemplo que ustedes quieran, ¿verdad? Así es como se debe manejar. Entonces, en esos casos, la prima de antigüedad tampoco procede, ¿verdad? O y si la renuncia voluntaria es con una antigüedad menor de 15 años, tampoco procede. Entonces, bueno, pues ahí estoy aclarando los tres supuestos. Aproveché la pregunta para dejar en claro cómo se debe manejar estos conceptos indemnizatorios y de finiquito. Bien, aquí Rosario de Álvarez nos comenta, el tope es el salario, no es la UMA, es el salario, porque estamos hablando, no es la UMA, Rosario, no es la UMA. El tope de la prima de antigüedad es hasta 2 veces el salario mínimo general del área geográfica e incluso por jurisprudencia hasta el salario mínimo profesional, ¿sí? Fíjense a qué me estoy atreviendo porque eso no se los dicen en ninguna parte. El tope de la prima de antigüedad de hasta 2 veces el salario mínimo, si nosotros leemos textualmente el artículo S162 y el 485 y 486, habla de 2 veces el tope del salario mínimo, pero nunca dijo si era el salario mínimo general o el salario mínimo profesional. Entonces ahí, por jurisprudencia, se entiende que los que ganen salario mínimo profesional, si su salario es de 1,000 pesos diarios, de 2,000 pesos diarios, ahí se topa hasta 2 veces el salario mínimo profesional, ¿sí? De la actividad que estén desarrollando. Si ustedes quieren conocer los salarios mínimos profesionales, se publicaron en el Diario Oficial del 12 de diciembre del año 2023, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2024. ¿Sí? Repito, Diario Oficial del 12 de diciembre del año 2023, están en el Diario Oficial, ahí publicados los salarios mínimos generales y los salarios mínimos profesionales, y de ahí pueden tomar el tope. No es la UMA, porque estamos hablando de un concepto retributivo, ¿sí? No de exenciones, no de multas, no de límites para otros efectos. Gracias, Rosario, por compartir el live. Así me gustaría que todos los demás hicieran eso, que me hicieran ese favor de compartir el live. José Sánchez, ¿cuál es el régimen fiscal de las personas físicas? Dice, ¿cuál régimen fiscal de personas físicas es el mejor para emprender? Mira, es una pregunta muy abierta, pero aquí tiene que ver, yo creo que, mira, de entrada es el reciclo. O sea, si tú vas a realizar alguna actividad empresarial o comercial, ¿sí? O incluso de servicios, de prestación de servicios, el mejor régimen que te puede convenir es el régimen simplificado de confianza, porque es en función de tus ingresos te cobran un porcentaje, una cuota mínima de ISR, ¿verdad? Y que yo creo que eso es lo que más te conviene. Ya de ahí, obvio que el que se dedica a prestar servicios personales subordinados, pues no tiene más que el régimen de sueldos y salarios y conceptos asimilados. En algunos otros casos es optativo, como es el caso de las personas que obtengan ingresos que se asimilen a salarios, ¿verdad? Ingresos, ¿sí? No las personas. Entonces, bueno, yo ahorita te puedo decir que así, de manera genérica, es el régimen simplificado de confianza, el que le llaman RECICO. Bien, José Sánchez. De nada, Rosario. Ani San también compartió el live, te lo agradezco muchísimo, Ani. Juan José se ha unido. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Bueno, pues creo que no hay mayores otro tipo de preguntas. La verdad, a veces me quedo con la duda, pienso que puede ser porque también ustedes quieren escucharme, qué tanto sé de la materia, cómo la diserto, cómo la estructuro, ¿verdad? Y bueno, en la forma en que les voy dando les voy dando algunos fundamentos, pues muchas veces voy siendo claro. Luego las preguntas ya vienen cuando subo el video a YouTube o a Facebook, vienen las preguntas de que, oiga, tengo una duda. Y bueno, pues luego a veces les digo, hagan las preguntas aquí porque esas preguntas sirven muchísimo para que la gente las escuche más adelante, ¿no? Y no esté yo, porque luego la verdad sí no puedo atender en las redes sociales, estar contestando a cada uno de ustedes, porque la verdad es un mundo de información y yo tengo que seguir produciendo información para ustedes, esa es la verdad. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, les invito a que vean el video. Trato de cubrir lo que más se puede de esas preguntas que son muy consecuentes, ¿verdad? Que son repetitivas, trato de ponérselas. Yo en el caso
si yo estuviera del lado de ustedes, la verdad, como siempre se ha dicho, yo tendría muchas preguntas para ustedes, ¿sí? Pero digo, porque yo estoy ahora sí que un poquito más especializado y eso es lo que haría yo las preguntas, y la verdad no porque tenga la duda, sino más bien nada más para aportar también conocimiento. Lo he hecho con algunos autores, luego yo nada más hago algunas preguntas, pero lo hago poco, pero lo hago con un fin propositivo, de querer aportar un poquito más del conocimiento. Yo creo que más adelantito vamos a tener aquí también invitados, ¿verdad? Vamos a tener invitados para que también se haga más dinámica esta charla, porque a mí me gustan los monólogos, así como soy yo, ¿no? Estoy aquí ahorita platicándoles, explicándoles, y la verdad, pues sí me preparo mucho para todos estos temas. Es amplio el tema. Sin embargo, pues me gusta ser concreto y tratar de que ustedes lo entiendan en español, porque este video no nada más es para contadores ni para abogados, es para todo el público en general, que eso es lo más difícil de hacer videos, ¿verdad? Para el público en general. Entonces, aquí Quique nos pregunta, dice, ¿qué libro recomiendas para saber aplicar la ley del trabajo? Fíjate, Quique, que te voy a decir una cosa, que yo tengo ya prácticamente 25 años estudiando la ley del trabajo, ¿sale? Pero si tú me preguntaras cómo empecé, yo empecé estudiando libros de los contratos laborales, ¿verdad? Del derecho laboral, tratados laborales, etcétera. Pero te voy a dar bibliografía que quizá sirve la mitad, con todo respeto sirve la mitad, porque desafortunadamente hoy en día no hay autores que escriban de acuerdo a la normatividad. Imagínate estas reformas 2012, 2017, 2019 y 2021. Esas del 2019, 1 de mayo del 2019, la verdad es impresionante todas las reformas. Si las del 30 de noviembre del 2012 vinieron a modificar más de 800 artículos, ¿sí? Porque entró todo esto del trabajo digno, del hostigamiento, del acoso, ¿sí? Muchas reformas importantes de los sindicatos, ¿sí? Todo eso vino en el año 2012. En el 2017 viene lo de los tribunales. En el 2019 viene lo del outsourcing, ¿verdad? También lo del outsourcing, viene lo de las modalidades, las nuevas modalidades de las contrataciones de los trabajadores por capacitación inicial, por temporada, contrato a prueba. Todo eso vino a revolucionar, y hoy en día yo no veo un tratadista experto en lo laboral que esté haciendo libros que sirvan para toda la sociedad. La verdad no lo veo, con todo respeto. Hay leyes comentadas. Les quiero decir que eso puede ayudar un poquito, pero es el criterio del autor. Ahora, yo he sido siempre autodidacta. Me ha gustado estudiar por mi cuenta. Nunca he tomado un curso de derecho laboral ni de ley del trabajo, nunca en mi vida. Sin embargo, sé muchísimo por la experiencia, empíricamente me sé. Pero ¿cómo descubrí el mundo del trabajo, el mundo laboral? Muy sencillo. Después de estar estudiando mucho la ley del trabajo, tenía yo muchísimas dudas. Quique, que fue el que me hizo la pregunta, muchísimas dudas. Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Me di cuenta que había libros de trabajo. Uno de ellos, Mario de la Cueva. Mario de la Cueva hace 20 años me abrió la visión del mundo laboral, ¿sí? Mario de la Cueva, Trevor Urbina, José Dávalos, Baltasar Cavazos, ¿verdad? Entre otros, que se me van sus nombres ahorita, pero para mí Mario de la Cueva era el número uno, porque todos hacían referencia a él, ¿sí? Él, por decirlo así, desde hace más de 30 años, él hablaba de la discriminación laboral. Ejemplo, él decía, a un trabajador nunca le digas trabajador doméstico, porque solamente se domestican los animalitos. Entonces, para él estaba prohibido utilizar la palabra trabajador doméstico. Y después de cuántos años tuvieron que modificar la ley del trabajo para que ya no se les llamara trabajadores domésticos, sino se les llamara trabajadores del hogar. ¿Y qué creen? Que desafortunadamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todavía se habla de trabajadores del trabajo doméstico, ¿sí? Obvio que esa palabra hay que quitárnosla, está prohibida en nuestro lenguaje, ¿sí? Los trabajadores que asisten al hogar,
¿verdad?, que hacen actividades de limpieza, ¿sí?, de mantenimiento, se llaman trabajadores del hogar. Otra, Mario de la Cueva también recomendaba que nunca utilizáramos esa palabra de trabajador de confianza. ¿Por qué? Porque a contrario sensu, los que son de confianza, a contrario sensu, los otros son de desconfianza. Entonces, si la ley dice, la ley federal del trabajo establece y dice claramente, son funciones de confianza, no habla de las personas, sino habla de las funciones, ¿sí? Entonces, él dice, utilicen las funciones que se van a realizar que son de confianza, pero no digas, el trabajador se considera de confianza, o en algún momento que tú dices, es que él es trabajador de confianza porque realiza labores administrativas, de dirección, de administración. Tienes prohibido, estás discriminando a la persona, a las demás personas, porque si a uno le dices que es de confianza, a los demás les estás diciendo indirectamente que son de desconfianza, aunque no lo estés pensando tú así. Entonces, por eso es que a mí me gustó mucho y empecé a estudiar todos los libros de Mario de la Cueva, pero esos libros hoy en día sí tienen parte de una esencia, pero ¿qué crees? Que no traen todas las reformas de este año 2012, 17, 19, 21, 23, ¿sale? Porque en mes de diciembre salieron las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo, artículos 513 y 514. Entonces, si te das cuenta, yo la verdad, pues ya en 25 años ya me hice todo un experto en este tema laboral y voy al día en las reformas. ¿Y por qué el artículo 513? Próximamente voy a dar casos prácticos de pensiones por riesgos de trabajo. Y las pensiones por riesgos de trabajo se calculan con el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Las tablas de enfermedades, de accidentes, cuánto valen los órganos, etcétera, etcétera. Y ya por último, Quique, fíjate que también, que son, o sea, estoy hablando de 25 años de estudiar, bueno, a la fecha llevo 25 años leyendo la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Estudié por más de 15 años libros de derecho laboral, ¿sale? Y luego también llevo como unos 20 años estudiando las jurisprudencias, no las tesis, no las tesis, las jurisprudencias, que son resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes métanse a la página de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y ahí van a estudiar las jurisprudencias laborales donde se resuelven los conflictos laborales. Y hay un artículo mágico de todas las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que regula que a falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, si no lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no lo dice la Ley Federal del Trabajo o no lo dice cualquier otra normatividad laboral, se aplicará supletoriamente la justicia, la equidad, la analogía y la costumbre. La costumbre hace ley, ¿sí? Si a mí me has acostumbrado a que los viernes salga temprano de mi trabajo, el día viernes que tú me quieres exigir que me quede porque el contrato dice que mi horario es de tal a tal hora, lo siento mucho, patrón, la costumbre hace ley y como muchos años, como muchos días, yo he salido los viernes temprano, ese es ya un derecho ganado, la costumbre hace ley. Entonces con eso termino, Quique, porque la verdad me haces una pregunta muy, muy interesante, me apasiona mucho, porque la verdad a mí me encanta todo esto del mundo laboral y lo separo del mundo de la seguridad social, que también domino mucho ese tema, y lo separo del mundo de lo fiscal, que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación. Digo, no sé nada de costos, no sé de algunos porque no soy todólogo, pero la verdad todo en esta parte laboral, seguro social y fiscal, recibos de nóminas, etcétera, es mi expertise y la verdad que doy gracias a Dios por todo el conocimiento que pude lograr a través de todos los años y que hoy en día me siento especialista para responder cualquier pregunta en materia laboral. Y bueno, pues creo que ya estamos muy cerca del término. Voy a aprovechar para unas preguntas que todavía me hace Ulises Díaz. Dice, cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiros, inversiones, otros pagos por separación, ¿se calculará el impuesto anual? Bueno, en materia de impuestos sobre la renta, Ulises, hablemos claro que hay dos obligaciones por parte del patrón. Por una parte es la retención del ISR si es que procede
de ese finiquito o de esa liquidación. Acordémonos que los finiquitos, como las liquidaciones, parcialmente están exentos, ¿no? Pero si hay algún excedente que lleve a gravar impuesto, la misma ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, te regula cómo retener el impuesto de ese finiquito, de esa liquidación. Obvio que eso se plasma en un recibo de nóminas, etcétera. La verdad, pues digo, cuestiones de tiempo, si no te pondré aquí los ejemplos, pero bueno, pues tengo todavía más charlas por delante, donde voy a hablar impuestos sobre la renta de los finiquitos y liquidaciones, ¿sale? Y entonces ahí les voy a explicar el paso a paso cómo se debe retener el impuesto sobre la renta de ese finiquito, ¿verdad? O de esa liquidación provisional en el momento en que se va el trabajador. Ahora, seguramente, Ulises, me dices, oye, y cuando venga el cierre del año, ¿estoy obligado a hacer el cálculo del impuesto anual? No, porque te dice la ley, los trabajadores, ¿sí?, los trabajadores que se hayan dado de baja antes del 31 de diciembre no se les calculará impuesto anual. Artículo 97 de la ley del impuesto a la renta. No se les calculará impuesto anual. Entonces, pues no se tiene la obligación de hacerles un cálculo del impuesto anual. Sin embargo, el trabajador también, como persona, al haber recibido esos conceptos de 3 meses de salario, 20 días o un finiquito, una liquidación, tiene la opción de presentar o no la declaración anual. Eso te lo regula el reglamento de la ley del impuesto a la renta, por ahí de los artículos, no me acuerdo ahorita el artículo, pero les iba a decir el 174, ¿no? Pero no estoy seguro si sea ese, pero a final de cuentas sí es importante que sepan que el patrón está obligado a hacer una retención, mínimo hacer el cálculo para saber si hay retención o no, ¿sí?, en el día en que se le va a hacer el pago del finiquito o la liquidación. Y del cálculo anual, por supuesto que no, y la declaración anual ya es responsiva del trabajador si la quiere presentar o no, no importa que rebase los 400,000 pesos de ingresos que marca el artículo 97 de la ley, el artículo 98 que establece esa obligación de presentar declaración anual. Entonces, pues así es, Ulises, ahí muy buena pregunta, espero que haya dado, dice que el impuesto anual, entonces no me queda muy claro. Bueno, esto seguramente lo escribiste en esa parte, por eso tenías esa duda. Dice Quique, ¿cuándo va a haber live del cálculo de prima de riesgo de trabajo? Mira, te invito, Quique, la semana pasada hice un video, está en YouTube, está en Facebook, del tema de riesgos de trabajo e incluso cómo presentar la declaración de riesgos de trabajo a través del portal del IMSS. Pero bueno, yo a lo que me refiero cuando vamos a hablar de cálculos de prima de riesgo, no tanto el cálculo de la prima de riesgo, voy a hablar de pensiones de riesgos de trabajo, cómo se calculan. El tema que me estás preguntando, el live ya se dio la semana pasada, sin embargo puedes ver el video en YouTube de manera completa, dura 1 hora, ahí hablé de lo que son los accidentes de trabajo, las enfermedades de trabajo, los accidentes en trayecto, qué provocan, y a final de cuentas cómo se debe obtener esa documentación por parte del IMSS para entregársela al patrón, etcétera. Justamente hace ratito, la verdad, también me veo a veces presionado porque estoy tomando asuntos y me llegaron unos asuntos de personas que tuvieron la necesidad de unas cirugías, ¿verdad? Paralelamente cirugías, y de una u otra manera, acuérdense que el Seguro Social, pues cuando no las considera riesgos de trabajo, sí, que son los accidentes o enfermedades, entonces te empieza a extender certificados de incapacidad no profesional, y eso pues de una u otra manera se les extiende los certificados, pero llega el momento en que el instituto ya no les da certificados y ellos se presentan a trabajar, pero uno no tiene la seguridad ahí de si ya no les van a dar más, porque pues imagínense una cirugía que le hicieron le voy a exagerar, hace 20 días le hacen una cirugía a una persona y ahorita le dicen, oye, ya, es tu última incapacidad, 20 días, pues obvio que no es creíble que en una cirugía en 20 días ya sanó el trabajador, ¿sí? O sea, ya se le atendió, ya se le dieron los servicios médicos y todo, pero viene lo que es el tratamiento, o sea, el tratamiento, el reposo, todo eso, y el trabajador es donde tiene que buscar el derecho para decir, no buscar regresar a trabajar, porque si ya no le dan el certificado de incapacidad y él regresa a trabajar y se vuelve a recaer, es una consecuencia ahí pues pecuniaria para el patrón, porque la verdad pues, se le puede formar hasta el capital constitutivo, etcétera, etcétera. Bien, entonces Lili Moya dice, el patrón debe retener lo correcto del ISR.
Así es, y tiene la obligación en el CFDI, sí, siempre hay que retener el impuesto cuando así corresponda, pero hay que manejar la parte exenta. Me comprometo a hacerles un live también de cómo se retienen los impuestos de la renta de los diferentes tipos de ingresos por asimilados, por por prestaciones de previsión social, toda esa parte, porque es mi dominio. Y de todos modos, miren, más adelante, si ustedes, como Quique, no sé quién me preguntaba también, creo, de los que me preguntaron, que decían que cómo aprender más el derecho laboral. Seguramente nosotros en mayo, vayan ahorrando, la verdad vale la pena. Voy a dar un diplomado en sueldos y salarios. La verdad es de lo más bonito, de lo más completo, que en ese sentido, créanme que ahí sí retomo todo lo que es mi experiencia laboral, porque pues asesoro muchas empresas, ¿verdad? Y toda esa experiencia laboral simplemente la plasmo en puros cálculos. Ahí nos llevamos con puros cálculos, con fundamentos, interpretación de jurisprudencias. Entonces ese diplomado pues es diplomado en sueldos y salarios 2024. Invierte poco y aprende mucho. Bien amigos, pues me dio mucho gusto haber estado por aquí con ustedes. La verdad, como siempre, es un placer. Hoy, aunque fue Día del Amor y la Amistad, he trabajado, lo he transmitido ininterrumpidamente. Quiero así seguir, Dios mediante, mientras no tenga alguna enfermedad. Pido una oración siempre por mí, por la salud. Y la verdad que es lo más bonito que me pudo haber pasado, el tener estos medios para estar por ahí con ustedes compartiendo mi conocimiento. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Hasta luego.